Muy buenas, hoy estamos aquí para hablar de la pubalgia, un tema bastante controversial, y vamos a responder a una pregunta que nos hacen mucho. Si tengo pubalgia, ¿tengo que dejar de entrenar? Y para eso hemos juntado dos expertas en rendimiento deportivo y en cadera para hablar sobre el tema. Me presento yo primero, soy Lucía, soy experta en rendimiento deportivo, soy athletic trainer certificada de Estados Unidos, allí estudié también CAFID, y pues también sufrí pubalgia, por lo que me he ido especializando más en ese tema, y por eso hoy venimos a hablar de ese tema. Bueno, me presento, yo soy Laura, también formada en Estados Unidos en Ciencias de la Actividad Física, lo que conocemos como CAFI, también un poco enfocada hacia el fútbol, rendimiento deportivo, entrenadora de futbolistas del nivel 1, y aparte de esto también tenemos nuestro centro presencial en Madrid, España, donde hemos ayudado a más de 50 deportistas con pubalgia específicamente a salir de ella. Así que bueno, vamos con la chicha del vivo. Normalmente hay muchos deportistas, la mayoría de los que llegan a nosotras, tanto online como presencial, que vienen con las mismas creencias. Y casi todas están mal y suelen ser la razón por las que sus pubalgias se cronifican. Vamos a ir creencia a creencia para ir explicando qué hay detrás de cada una. La primera que vienen es que cuando nos duele la pelvis, nos duele el pubis, nos duele la zona inguinal, directamente ya descansamos. Pensamos que por reposar unos meses, unos días, vamos a estar bien. Pero la realidad es que la mayoría que reposa, cuando vuelve está exactamente igual. Y hay gente que está hasta 2 años parada. ¿Qué pasa? Que cuando reposamos, estamos agravándola porque al final la pubalgia muchas veces viene por una desadaptación del tejido. Un tejido que no está tolerando una carga para lo que le estamos exponiendo. Entonces, hay que averiguar de dónde viene ese déficit y esa tolerancia a la carga. Si hay algún desbalance que esté haciendo que ese músculo se esté desadaptando. Pongo un ejemplo. En muchos futbolistas hay mucha compresión en la zona posterior, unos glúteos muy comprimidos, muy acortados, y eso hace que los aductores se lleven una carga mucho mayor, por lo que el aductor, si no está fortalecido y no tiene una buena mecánica, se suele desadaptar y hace que empiece a doler. Eso no significa que el culpable sea el aductor, significa que hay un culpable y un aductor que está intentando sobrevivir por él mismo y por el culpable. Entonces, en este caso, el reposo no es realmente la solución. La solución es encontrar a ese culpable y salir de ese periodo de reposo dando esa carga para que el aductor la tolere, es decir, entrenar al aductor mientras corriges para que no haya ese déficit mecánico que nos está llevando a sobrecargar los aductores. Vale, igual ya hemos dejado claro que el reposo no es lo recomendable, no es lo ideal, pero ¿en qué contexto hablaríamos de que es obligatorio, en que sí recomendaríamos sí o sí descansar o parar? ¿En qué casos? Pues yo normalmente lo suelo dar en unos casos muy concretos y es cuando ya ha habido una lesión subyacente de esa pubalgia del libro. O sea, una pubalgia del libro que simplemente esa desadaptación duele, pero todavía no ha llegado a haber una lesión subyacente de ello. Es decir, no ha habido una rotura de fibras en los aductores, no ha habido una rotura en los cuádriceps, no ha habido nada que nos obligue a parar. Ahora, si ya me viene la persona de llevo 4 o 5 meses con este dolor en el pubis, pero me acaba de pegar un latigazo y me he roto y tiene edema y demás, ahí sí que sería súper recomendable parar, porque ahí ya tu tejido no va a poder tolerar nunca esa carga. O sea, es un tejido que ya está dañado, un tejido por el que obligatoriamente hay que parar y hacer una readaptación de ese tejido de vuelta a la carga en regresión, es decir, primero la fase 1, la fase 2, la fase 3, la fase 4 y la vuelta al juego. Y realmente garantizar que ese tejido está bien reparado para que no cicatrice mal, porque ya si cicatriza mal, pues vamos a otro melón bastante grande de la pubalgia, que es la fibrosis. Claro, en estos casos también nos encontramos lo típico de que van al fisio, van al médico, se hacen resonancias, ecografías y claro, no aparece nada, aparece el tejido normal, seguramente alguna pequeña inflamación, pero más allá de eso no aparece nada. Entonces es lo que nos encontramos de cuando no hay daño, no hay ruptura, no hay algo excesivamente grave, pues en estos tipos de exámenes no nos va a aparecer una lesión o un diagnóstico en concreto. Entonces en estos casos pues es un trabajo adecuado, controlar las cargas, controlar la fibrosis, a menos de que haya que parar sí o sí, que haya alguna ruptura y en estos tipos de exámenes no salga un diagnóstico en concreto. Claro, o sea, cuando ya tenemos un diagnóstico en una resonancia, en una ecografía y demás, ya hemos creado una lesión y hemos agravado mucho la pubalgia. O sea, ya realmente el cuerpo nos está diciendo como para, corrige algo, tiene que cambiar algo porque me voy a estar rompiendo continuamente. Y estas roturas no solo son en aductores, pues en aductores, en psoas, en abdomen bajo en general, que eso implica el psoas, en isquios, en rotadores y en cuádriceps. Vale, y aún así en un caso extremo en el que vemos mucho daño, mucha ruptura y realmente la zona está completamente afectada, evidentemente hablando de deportistas no podemos tener un descanso al completo, no podemos parar de hacer cualquier tipo de actividad física y ya está. Claro, o sea, al final necesitamos hacer un mantenimiento. Si podemos hacer algún tipo de cardio, tenemos que hacer algún tipo de cardio.
Si podemos trabajar el tren superior hay que trabajarlo. O sea, la potencia del futbolista o del deportista en general no viene solo de las piernas ni de la cadera, viene también del tren superior, de todo está conectado. Entonces también hay muchísima gente que tiene mal los hombros y al final como el cuerpo está todo conectado, las caderas y los hombros se reflejan mucho. Normalmente quien tiene dolor en la cadera tiene dolor en el hombro. Entonces, si dejas los hombros y dejas las caderas, lo más probable es que estés literalmente escalando tu tumba y ya métete dentro y retírate, porque es que no tiene remedio. Entonces ahí es importante seguir trabajando esas zonas. El tema de core y el tema del tren inferior, aunque no sea la parte que nos duela, sí hay que cogerlo con más cuidado porque hay muchas zonas que igual trabajan y son demandadas. Pero a nivel del tren superior, mientras el ejercicio esté pautado, esté medido y esté cargado por un profesional, no va a haber ningún tipo de problema. Vale, genial. Y ahora déjanos en comentarios, ¿tú crees que la pubalgia se cura sola, por casualidad? ¿Tú qué crees, Lucía? ¿La pubalgia se cura sola? Pues a ver, si yo tuviera que dar mi opinión, directamente diría que el que piensa que algo se cura solo por arte de magia es tonto. Pero más allá, dejando atrás ahí el tono de broma, nada se cura por arte de magia. Una pubalgia normalmente viene por no hacer cosas. Si no estás haciendo un trabajo de fuerza específico en la zona, no estás haciendo un buen fortalecimiento, el fortalecimiento que haces no está adaptado a ti y no estás trabajando bien, se te está generando una pubalgia por desadaptación del tejido. Si dejas de trabajar el tejido, lo único que estás haciendo es agravarla y desadaptarlo más. Lo que esperar a que venga Dios o que venga algún tipo de milagro y te cure, no te va a solucionar nada. O sea, la pubalgia hay que hacer una evaluación biomecánica, hay que ver dónde está el fallo principal y empezar a fortalecer la zona que está fallando y la zona que nos duele de manera simultánea para poder corregirlo. Si no, lo único que pienso es que al final vas a acabar retirándote porque primero te vas a desesperar porque cada vez que intentes volver te va a seguir doliendo. Lo más probable es que cada vez que intentes volver hagas una lesión mucho más grave. De hecho, hemos tenido futbolistas que llevaban hasta 3 años y que cada vez que intentaban volver después de descansar se rompían, literalmente ya llegando a rotura de fibras. O sea, la lesión a la que aspiras cuando estás parado mucho tiempo va a ser mucho más grande. Pero que si tienes pubalgia y llevas 3, 4 o 5 meses parado, no vuelvas porque sí. Cógete un buen profesional que te lo trabaje y hazlo de una manera guiada para reintroducir la carga sin romperte, porque seguramente te rompas. Yo creo que ahí entra muy en juego la típica frase de si esperas resultados diferentes, tienes que hacer cosas diferentes. Porque hubo muchísimo caso en lo que lo único que prueban es a lo mejor descanso, estiramiento y demás. Claro, les deja de doler, vuelven a la competición y vuelven a doler y vuelven a recaer mucho peor. Entonces, y luego vuelven a descansar. Pero porque sigues el mismo patrón, si la primera vez no te funcionó, si quieres resultados diferentes, tienes que hacer cosas diferentes. Claro, o sea, ya cuando llevas 2 años viviendo lo mismo, ¿qué te hace pensar que seguir otros 2 años haciendo lo mismo te va a servir para algo? O sea, tendrás que cambiar el enfoque que le estás dando si algún día quieres ver resultados. Nosotros en el programa tenemos chavales que han llegado de 2, 3 años de pubalgia, de estar parados 8, 9, 10 meses y que en cuestión de 3 semanas han dejado de tener dolor, solo con un pequeño cambio de enfoque, y han podido volver a la competición y han mantenido esa readaptación o ese fortalecimiento específico durante la competición y no han tenido molestias. Y ahora que llega la off-season simplemente van a potenciar ese trabajo que ya veníamos haciendo para que en pretemporada se mantengan igual de fuertes. Y luego toco aquí un poquito un tema controversial. A la gente le gusta mucho ir al fisio, pero claro, si el fisio único que te hace es que te pincha, te alivia un dolor de forma momentánea, te tapa un hueco por así decirlo, y a los 2 meses o a la semana estás bien, necesitas una sesión cada semana para poder estar bien, ahí no estás solucionando nada. Estás creando dependencia de una técnica que no está adaptando tu tejido, por lo que realmente estás tirando tu dinero al cubo de la basura. Si tienes pubalgia y solo dependes del fisio. Ojo, aquí tampoco queremos atacarle al oficio diciendo que no sirvan o nos ayuden. No, evidentemente no es así. Pero en este caso el fisio sería como un complemento, una ayuda extra que tú podrías utilizar, más no la persona o la cura milagrosa que te va a ayudar a quitar la pubalgia o quitar el dolor de pubalgia. Ellos nos ayudan en casos concretos de masaje, de pinchar, de cosas en concreto, de cosas manuales, más no es lo que el tejido necesita para poder recuperarse. El fisio es un complemento porque a veces es necesario. Si la pubalgia está muy avanzada, ha habido roturas, hay fibrosis, hay mucha irritabilidad, te da ya ese calambre irritativo y demás, complementar fisio con los ejercicios va a curar esa fibrosis mucho más rápido que si solo hacen los ejercicios. Pero en otros muchos casos, por ejemplo, no hace falta, porque si no hay nada, no estás tratando nada. Y ahora que hemos visto un poco lo que no debemos hacer, hacia dónde no debemos enfocarlo, veamos un poco qué si nos viene bien, qué ejercicios, qué músculos, hacia qué debemos enfocar esa rehabilitación para la pubalgia. A mí esto es algo que me gusta trabajar por basics. Y aparte depende mucho del contexto de la persona. Depende de la edad, depende del recorrido que tengan, el tipo de entrenamiento, demandas que tengan entrenamiento y de cómo estén a nivel biomecánico. Entonces, la primera fase siempre sería una evaluación biomecánica para ver cómo se mueve la persona. Porque no es lo mismo una pubalgia en una persona que se mueve muy bien, una pubalgia en una persona que se mueve muy mal. Una persona que se mueve muy mal, la pubalgia va a ser mucho más fácil de corregir que en una persona que se mueve muy bien.
porque al final, habiendo déficit biomecánicos, casi siempre viene de ahí. De hecho, no hemos visto casos en los que no haya déficit biomecánicos cuando hay una pubalgia, que te hagas una idea. Entonces, ¿yo qué es lo que haría? Primero en la evaluación, y ahí determinaría qué es lo que está fallando. ¿Cuáles son las cosas que más nos encontramos en los deportistas que tenemos a día de hoy? Extensión de cadera, creo que es lo que más falla en todos los deportistas. Creo que no he trabajado con ninguno que me traiga un buen patrón de extensión de cadera antes de empezar a trabajar conmigo. No hay nadie que la sepa hacer, y eso suele ser un factor muy limitante de cara a la pubalgia y a los isquios, por lo que la combinación al final hace que los aductores se lleven un trabajo que no les pertenece. Otra parte suelen ser los glúteos. Como no hay una extensión de cadera, el glúteo también está súper limitado, con lo cual el aductor también está comprimido y está llevándose un trabajo que no es suyo. Y luego hay gente que nos viene también con un core muy inestable, muy débil, y hace falta corregir esa parte del core. Y luego hay otra gente que ya nos viene con unos aductores débiles, pero casi siempre el aductor suele ser un resultado de haber trabajado en exceso para otra musculatura, por lo que casi nunca es el foco principal de donde está viniendo esta pubalgia. A nivel de ejercicios, para mí no hay un ejercicio que sirva mejor que otro. No hay ejercicios que vayan a curar la pubalgia, porque realmente depende del contexto de cada persona y de qué les está causando, por así decirlo, esa pubalgia, o dónde está su inestabilidad. Entonces va a depender de muchos factores. En el caso de pubalgia sí que trabajo mucho el patrón de bisagra de cadera, tanto unilateral como bilateral. Es verdad que trabajamos los aductores y trabajamos bastantes ejercicios de core. Os vamos a dejar aquí una serie de ejemplos, pero es verdad que son ejercicios no tan convencionales, por lo que realmente ponernos el nombre no aporta mucho, así que lo que vamos a hacer es mostrarlo por encima. Vale, y ahora que hemos visto lo que no debes hacer, lo que sí debes hacer, vamos a responder a la gran pregunta. ¿Cuándo puedo volver a jugar? ¿Cuándo puedo volver a competir? Para saber cuándo estás preparado para volver a competir, tienes que pasar por ciertos tests que te garantizan que estás preparado para volver a competir. No es hago ejercicios, me deja de doler, compito. No, tienes que haber ciertas fases. Primero tienes que aguantar un isométrico sin dolor, luego tienes que aguantar un excéntrico y un concéntrico sin dolor, luego tienes que tolerar el impacto sin dolor, y luego tienes que introducir eso a cambio de dirección, a velocidad, potencia y un golpeo de manera repetitiva. Y cuando ya puedes hacer todas esas cosas acompañado de unas buenas métricas en salto, en fuerza y demás en la zona, ya puedes volver a competir y vas a estar preparado para tolerar las demandas. Si te metes sin haber testeado todo esto antes, lo más seguro es que en cuanto entres te vuelva a doler. Y te pongo el ejemplo de un caso que tenemos que lleva ya con nosotras 2 o 3 meses. Llevaba 6 meses parado, reposando. Se volvió a meter, se había infiltrado y demás, empezó a jugar y nos escribieron diciendo no, pues se ha vuelto a meter a competir y demás. Nosotras ya cuando nos contaron cómo iba, sabíamos que cuando si fuese a meter a competir le iba a volver a doler. Y al día siguiente nos escribieron no, pues ayer volvió a entrenar y tal, pero nada, sigue igual, el dolor igual y todo igual. Y ahora mismo lleva con nosotras ya que está 3 semanas, que ya está corriendo, está saltando, está viendo impacto en los aductores y no le duele. Lo cual es seguir esas fases e ir testeando, y en el momento que todos los tests les hagan sin dolor, esa persona ya puede volver a competir, pero no puedes dejar de hacer los ejercicios que venías haciendo ni el trabajo, porque la pubalgia es crónica. Si dejas de trabajarla, vuelve. Viene por no trabajar bien. Si dejas de trabajar bien, lo más probable es que vuelva. Entonces es muy importante hacer ese inciso de nosotros decimos que evidentemente es crónica entre comillas, porque no te van a decir un médico de que vale, tienes pubalgia crónica, pero como hemos explicado al principio, de que es un tejido que se desadapta. Cuando tú ya empiezas a hacer las cosas bien, empiezas a meter los ejercicios que necesitas y empiezas a reintroducir la carga y reducir las cosas de la demanda del deporte, si dejas de algún momento de hacerlo porque ya te dejó doler, vuelves a competir, pero dejas de hacer los ejercicios, dejas de hacer lo que ese tejido necesita, va a volver a doler porque se va a volver a desadaptar. Entonces es importante que haya un constante mantenimiento de adaptación de ese tejido. Claro, esto es como el que tira un press de banca, que eso nos gusta mucho a todos. Tú estás haciéndolo todo el rato, pues estás tirando muchos kilos, lo dejas de hacer 2 meses, cuando vuelvas vas a tirar la mitad. Pues esto es igual, si estás haciéndolo bien, vas a estar bien. Si dejas de hacerlo bien, vas a volver a estar mal, porque al final necesitas ese mantenimiento, lo que ganas lo vuelves a perder. El deporte tristemente funciona así. Ahora, lo que queremos decirte es que al final la pubalgia es bastante más sencilla de lo que parece, simplemente hay que enfocarla bien y seguir los pasos adecuados. Con esto te digo, hay salida, pues lleva muchos meses parado, muchos meses con molestias, mentalmente ya está muy frustrado, pero hay salida y de todo se sale, y creo que con un enfoque adecuado vas a salir mucho más rápido de lo que piensas. Por lo que te dejamos aquí en la descripción el link de nuestro WhatsApp para que si necesitas ayuda con la pubalgia nos escribas y veamos a ver cuál es tu caso y qué pasos deberías seguir. Vale, y hemos llegado al final de este video. Déjate cualquier comentario, cualquier pregunta que tengas, un like y suscríbete.